vamos a comenzar. Y en primer lugar, ¿han estado asistiendo a la otra sección? Docente, sí, con el docente Blas. Ah, ya. Correcto, correcto. Muy bien. Para saber. Buenas tardes, profesor. En realidad solo hemos llevado una clase con el otro docente. ¿Y en qué se han quedado? ¿O solamente ha sido clase de explicación de sílabus? Fue la presentación y una introducción. Ah, ya. Correcto, correcto. Gracias. Ya, entonces, miren. El sílabus ya lo tienen. Sí, lo que le voy a explicar es el método de enseñanza, podría decirse, o la forma de evaluar, sería mejor decirlo. Lo primero, ¿sí?, es que todas las unidades van a tener una exposición, ¿sí?, una exposición y, perdón, al revés, un examen y una exposición. ¿Sí? Las exposiciones son de manera grupal, ¿sí?, de manera grupal, en promedio de 3 o de 4 grupos. 3 o 4 va a ser el grupo. 3 o 4. Y lo importante, lo importante es que traten de, traten de cumplir lo más correcto o lo mejor presentado posible este trabajo. ¿Para qué? Si me lo presentan correctamente, no perfecto obviamente, a veces es difícil presentarlo muy bien, pero al menos muy aceptable, ¿sí?, o casi perfecto si es posible, se exoneran el examen. Sí, exoneran el examen, no todos, simplemente los que hayan cumplido correctamente y me hayan expuesto correctamente. Puede ser, profesor, en mi grupo, ¿por qué solamente exoneró a Juanito? ¿Por qué solo a Juanito? Digo, él simplemente me respondió y le entendí su exposición. Y Juanito era para que tenga, imaginemos, un 15 o 17 en exoneración, pero como su grupo ha estado tan mal, se ha quedado con un 12 de repente. Pero ese 12 obviamente, profesor, muy bajo, es opcional, ¿sí? La exoneración es opcional, profesor. Usted me ha dicho que tengo un 15, quizás pueda sacar más nota en el examen. Prefiero dar mi examen normal, ¿sí? Dan su examen, no hay ningún problema. La exoneración es como un extra que no está dentro del sílabus, pero para el que cumpla la tarea y desee exonerar con esa nota, está bien. Comento las notas a exonerar. Primera unidad pueden exonerar como máximo, no que van a sacar esa nota. Como máximo, si tu trabajo está bien, la exoneración es de 17. En la segunda unidad es de 15 y en la tercera unidad es de 14. Es de 14. Entonces, si el joven quiere, se queda con esa nota. Si no, da su examen, no hay ningún problema, no es obligatorio. No, profe, me ha obligado a quedarme con esa nota. ¿Sí? El profe me ha obligado, porque hace como 2 ciclos, un profesor que tiene su hijo estudiando me habló que por qué le voy a colocar esa nota a su hijo si él merece más. Yo digo, eso es una opción que doy. Si él quiere, lo toma, si no, da su examen. ¿Sí? Dependiendo al criterio de cada estudiante. Yo no obligo a nada. Profe, muy poquito la exoneración. O que esa exoneración no sirve. Es una opción que yo doy. No es algo que esté dictado por dentro del sílabus o que me obligue la universidad o la facultad. Yo, en la opción que doy,
si desean. Si el estudiante, no, profe, creo que puedo sacar más nota en mi examen, bacán, da su examen, ¿sí? Pero estos van a ser los tope máximos, 17, 15 y 14 por cada unidad. Puede ser, sí, que en tu grupo estén 15, 15 y uno tenga un 11. Yo les voy a informar todo eso. ¿Por qué? Porque de repente el joven no respondió nada y por su grupo se ha salvado. Pero no merece más de un 11. Si ese joven dice, ¿por qué, profe? Por tal motivo. Y se desea tu examen, no hay ningún problema. La exoneración es de mi parte la nota que yo creo conveniente y de su parte es opcional. Profe, ¿acepto? No, no acepto de mi examen. Hasta acá, ¿alguna pregunta de la forma de evaluación? Bacán. Y cada semana, si cada semana, o en ustedes cada 2 semanas, porque no hemos atrasado un poquito, cada 2 semanas podría decirse que va a quedar un foro. Un foro o una tarea en la última hora, ¿sí? O una tarea en la última hora de la clase práctica, que todo estudiante lo va a tener que subir, y eso va a quedar como participación orales, algo así, pero no está dentro del sílabus, no está. ¿Por qué? Por eso serán como puntitos extras, si cumplen todas las clases, como puntitos extras al promedio final. Por ejemplo, imaginemos que desgraciadamente tengas un 9. Si has cumplido todo los foros, 1.5 te subirá, ya tienes 10.5 y estás aprobado. Y si tienes más nota, por ejemplo tienes un 15 más el puntito 1.5 que te suben los foros, tienes un 17. Obviamente cumpliendo con todos los foros correctamente, que serán muy sencillos. Serán de repente máximo lo harán en 20 minutos, 15 minutos. La cuestión de los foros va a ser como evidencia que están en clase, como evidencia que están escuchando. Porque a veces yo dejo tarea, ¿sí? Y el alumno no sabe qué tarea he dejado. Si no sabe qué tarea he dejado, porque no está en clase. Porque la tarea la dejo en clase. Solamente yo pongo en el campus tarea número 1 y el estudiante ya sabe qué tarea he dejado y lo debe cumplir. La pregunta de la mayoría, profe, ¿se puede hacer grupal? Sí, lo puede hacer grupal, individual. Si es grupal, igual todos los integrantes van a tener que subirlo. Si es individual, obviamente lo vas a tener que subir, pero si es grupal, cada integrante lo va a tener que subir. Vuelvo a repetir, los grupos serán como máximo 4. Como máximo 4. Hasta aquí queda la parte de explicación de la evaluación. ¿Alguna pregunta? Profe, usted está diciendo que la tarea de los foros también es grupal, ¿no? Si lo quieren normal lo pueden hacer grupal, no hay ningún problema, pero que cada integrante lo suba. Listo, gracias. Correcto. Profe, la tarea de los foros va a ser 20 minutos después de que termine su clase o 20 minutos antes de que termine su clase. No, los foros yo digo que máximo se demorarán 20 minutos en hacer, pero será toda la hora que queda de la clase práctica. Por ejemplo, el jueves o hoy día, por ejemplo, tenemos de 4 a 6. Entonces, la próxima semana sería de 5 a 6 quedan libres para que hagan su foro, por ejemplo. Y los foros serán chiquititos, rápidos de responder, solo para que ustedes suban la tarea y quede como evidencia que están participando en clase. Los foros son chiquititos, 20, 15 minutos serán, pero sí queda una hora completa para que lo hagan. Profe, y la nota va a ser la misma para todos, ¿verdad? O sea, de los que participan en el grupo que realizan el foro, van a hacer la nota igual para todos. Correcto, la nota igual para todos, correcto.
recuerden que tienen que subirlo, profe. Mi grupo lo ha subido, no, tú tienes que subirlo para saber que al menos estás intentando aportar algo al grupo, ¿sí? Sabemos que virtualmente es complicado, ¿sí? Hacer seguimientos, pero creo que ya somos gente adulta nosotros, que uno solito va a poner de su parte para aprender, ¿m? Para aprender. Es la primera vez que enseño, creo, de ciencia de la comunicación aquí en Tumbes. ¿M? Y les comento un caso, ¿sí? Les comento un caso que me pasó en otra universidad nacional, ¿sí? Que ciencia de la comunicación me pedía, o el director de escuela me pidió que les enseñe a sacar porcentajes. ¿Sí? Por ejemplo, ¿cuál es el porcentaje? Por ejemplo, lo más fácil porque se entienda, 200. Si tengo 200 y después me dicen, y de esos 200 tengo 20 soles. De esos 200 tengo 20 soles. Esos 20 soles, ¿qué porcentaje es de los 200? O por ejemplo, 10, ¿qué porcentaje es de 100? Eso creo que es muy sencillo, que eso lo enseñan en colegio. Sacar porcentaje es muy sencillo, ¿sí? Pero si tiene algún problema con alguna fórmula, profe, no se entiende, digan en clase para lo explicamos otra vez, ¿no? Lo explicamos otra vez. Pero recuerden que tenemos que comenzar desde cero, o lo más básico posible, en la teoría estadística, obviamente, para que después sepan aplicar. Porque lo comento porque solamente me pasó en ciencia de la comunicación, que me decía, profe, enseña muy básico, y eso cuando lo aplico en mi carrera. Tienes que saber lo básico para que cuando comience ya un poquito más extenso la formación o la aplicación de ejercicios, sepas qué aplicar y qué no aplicar. Por ejemplo, comento un caso que esto lo he visto varias veces con profesores que enseñan investigación, ¿sí? Y le hago como ejemplo, porque si profesores que enseñan se pueden equivocar, que tienen años, imaginemos nosotros o ustedes que están empezando, también nos podemos equivocar, ¿no? Por ejemplo, él había codificado mujer y hombre, ¿sí? Él le había puesto un hito acá y dos acá para codificarlo nomás. Pero el profesor estaba tan, creo, confundido, que decía que esto era cuantitativa, o era un valor numérico y tenía que sumar, restar, multiplicar. Y simplemente es una codificación. Por eso hay que llevar la idea desde el comienzo bien clara, para que después no tengamos errores. Comento este caso porque es un profesor que trabaja en otro lugar, en otra universidad, y era director de investigación. Imaginemos un profesor que tiene años de experiencia, se olvida o se puede confundir. Imaginemos a alguien que está empezando. Por eso, en principio hay que llevar claro lo básico. Y después de lo básico, de repente a ustedes, profe, demasiado básico, demasiado sencillo les parezca. Pero va a haber cosas que de repente no sabían y lo van a aprender. Vuelvo a repetir que hay una frase, repito en mis salones, que no es mía, que la leí, ¿sí? No la recuerdo bien, pero era algo así, dice, el que va creyendo que lo sabe todo, deja de aprender mucho. No es mía la frase, pero es algo parecido a que leí, me parece bacán. Y muy cierto en muchas cosas, porque me pasaba a mí muchas veces, que yo pensaba cuando era estudiante que sabía mucho de ese tema básico, y comencé a leer y había mucho más y más cosas que yo debería saber. Entonces vamos a tratar de comenzar ya la clase porque estamos un poco atrasados. Un ratito voy a proyectar la primera diapositiva.
si es que la clase se corta, entran al mismo link nada más. ¿Sí? Entran al mismo link. Entonces yo ya estoy compartiendo la primera diapositiva. Entonces vamos a hablar, miren, estadística y la investigación van de la mano, ¿sí? Por eso enseñar cursos de metodología y enseñarlo correctamente es demasiado difícil. Sí, porque tienes que saber investigación, que es amplio, y estadística, que también es muy amplio. Por eso cuando se hace tesis, tratan de tener un metodólogo y tener un estadístico, para que no se cometan errores. Porque un metodólogo que se meta a la parte estadística puede cometer muchos errores, al menos que el profesor conozca mucho y haya llevado bastante estadística, va a conocer. O un estadístico que recién sale, ¿sí? No puede estar sabiendo todo metodología, porque realmente metodología es como una carrera entera, es demasiada teoría en la investigación. En la estadística obviamente ya saben que es una carrera entera, así que el curso de investigación es difícil, ¿no? Es difícil, obviamente si lo enseñamos bien, es recontra difícil. Por eso voy a tratar de hacer una pequeña introducción tanto a la investigación, pero así básica, para que vean la unión que está con la estadística, sí, pero pequeña, nada más, porque ya su profesor de metodología, que es experto, les enseñará mucho más cosas. Entonces, vamos acá. Uy. Vamos a ver con los contenidos que vamos a ver. Lo primero que siempre vamos a tratar de entender es las definiciones, ¿sí? Conceptos y también la simbología, que va a ser muy importante para lo largo de todo el curso de estadística, ¿no? Muchas personas, ¿sí?, piensan que nunca van a ver estadística, ¿no? Si alguna de esas personas se dedica a la investigación, lo van a tener que ver, ¿no? Al menos para su tesis la van a tener que ver, al menos que su tesis sea de tipo cualitativa, que casi ahí no se aplica nada de estadística o no se aplica absolutamente nada de estadística. Pero las tesis cualitativas casi no he visto que se den en muchos lugares. Entonces ahí está lo que vamos a ver. Entonces vamos a hablar un poquito de manera rápida sobre la historia de la estadística. De manera rápida. La historia de la estadística data desde antes de Cristo, más o menos 3000 años antes de Cristo, perdón, y nace así por recolectar información que necesitaba el Estado de la agricultura y el comercio. Así nace, que querían información. En la antigua Asiria y en Egipto, que más conocido de Egipto, pero también es Asiria, y en Egipto se tiene evidencia de la recolección de datos estadísticos. Obviamente también en Roma, donde se estudiaba o se trataba de recoger datos demográficos como la mortalidad, la natalidad. ¿Para qué? Para tomar mejores decisiones desde el gobierno. Pero posteriormente, durante la Edad Media, la estadística no tuvo un gran avance. Casi se quedó simplemente a recolectar datos y ver qué está pasando, nada más. Sin embargo, en la Edad Moderna se elaboraría el primer censo estadístico moderno, y la primera tabla de probabilidad. La estadística se tiene mucho que ver con probabilidad.
Al menos hay que saber eso. La estadística tiene que ver mucho con probabilidad. ¿Mm? Ya en el siglo XX, ¿sí? En el siglo XX se comenzó a incorporar la matemática, ¿sí? Se incorporó la matemática, ¿sí? En la estadística, donde se usó la probabilidad, o de dónde proviene la teoría de probabilidades. La estadística tiene un, una estrecha relación con la matemática, pero no es una rama de la matemática. En estadística se usa mucho la matemática, sí es cierto, pero no es una rama de la matemática. La parte más fácil de separar es que la matemática es exacta y la estadística son probabilidades. La estadística son probabilidades. Se dice, sí, que principalmente los aportes más importantes para la estadística moderna se da por los aportes de Kolmogorov y Borel. El más conocido van a ver más adelante que es Kolmogorov. Aquí se habla un poquito de la investigación y la estadística, cómo se une. Sí, no voy a tocar mucho ese tema porque no es del curso, pero les dejo un poquito para el que desea leer. ¿Por qué está aquí? Porque va de la mano y por eso dejo un poquito de lectura para el que desea leer. Los tipos de investigación, sí, también es de lectura, porque no parte del curso, pero también va de la mano, por eso lo dejo ahí para que entiendan un poquito. Todo eso se trata de investigaciones científicas, porque también hay que saber que hay investigaciones tecnológicas, que son diferentes. Acá están las fases de la investigación, ¿sí? La fase de planeamiento y la ejecución. Este te dice en dónde interviene la estadística. Entonces, llegamos a la parte importante que debemos saber nosotros, ¿sí? En conclusión, ¿qué es la estadística? Hay muchas cosas que se puede decir. Acá te dicen, esta pequeña teoría te dice que podemos decir que la estadística es una ciencia que proporciona métodos eficientes para la práctica de la investigación. Ya, bacán. ¿Qué más es la estadística? La estadística consiste en métodos, ¿sí? En métodos, procedimientos y fórmulas que permiten la recolección de información para analizar y extraer conclusiones relevantes. Se puede decir que es la ciencia de los datos o la ciencia de datos. Y realmente sí, hoy en día si ustedes investigan, y hay una carrera que se llama así, ciencia de datos, ¿sí? Y hay maestrías que se llaman ciencia de datos. ¿Por qué? Porque ya poco a poco se dejó de lado la estadística con demostraciones, con cálculos, que es importante obviamente, pero ahora está la estadística a nivel de software, que es lo que va avanzando hoy en día. ¿Sí? Lo que va avanzando hoy en día. Por ejemplo, lo que tú usas, de repente tengas Spotify, Facebook, Twitter, YouTube, los algoritmos que están ahí es en base a estadística. Obviamente no todos, porque hay diferentes, pero cuando te recomiendan cosas, cuando a veces te buscan para ofrecerte préstamos, o tú justo acabas de ver, imaginemos, acabas de ver una moto y de la nada te recomiendan motos o parte de motos o cosas similares a lo que tú buscas. ¿Por qué? Porque hay un algoritmo que te dice que esa persona busca tal cosa, es muy probable que quiera esta también. Es parte de la estadística aplicado en software o aplicado en aplicaciones como Spotify, Facebook, YouTube y X cosas. Se puede decir que la estadística y la ciencia de datos sí, y que el objetivo principal de la estadística sí es
la comprensión de los hechos a partir de la información disponible. El origen de la palabra estadística sí se suele atribuir a un economista, ¿sí? Que si es que no lo pronuncio mal es Goinfred, que entendía la estadística como la ciencia de las cosas que pertenecen al Estado. Así lo entendía él. Acá vuelvo a recalcar que es conveniente nosotros entender que la estadística no es una rama de la matemática, tanto como la ingeniería y la física aplican o usan la matemática, no significa que sea una rama. Pero ya sabemos que están estrechamente relacionadas. Esta parte de acá que observamos, ¿sí? Esta parte de acá que observamos, no he visto en muchos libros, ¿sí? Pero me pareció interesante para tener una idea de los niveles de la estadística, ¿sí? Esta parte lo saqué del libro de métodos estadísticos de Hidalgo y Gutiérrez, ¿sí? Que nos dice que se divide en 3 niveles. Obviamente no es algo genérico, no es algo que está en todos los libros, pero es algo que te resume lo que es la estadística. El nivel más fácil que te llama acá es la aproximación univariante, el nivel más básico. Te dice que en este nivel se puede ordenar, resumir, graficar, describir, estimar y contrastes de hipótesis, de una media o de una proporción. ¿Ya? Chévere. La bivariada te dice diferencia entre grupos y relaciones entre variables. Voy acá a resaltar algo, que las relaciones de variables es lo que más usan las tesis. Es lo que más las tesis hoy en día usan. Voy a relacionar las variables. Y para que entiendan, les voy a hacer un ejemplo. A ver, yo sí les digo a ustedes, así, por ejemplo, el joven Félix y el joven Marcos, imaginemos, tienen una relación de algo. No quiere decir que la relación sea, tú escuchas relación y es relación amorosa, no. En la vida real hay relaciones familiares, relaciones amicales y relaciones amorosas, relaciones de trabajo. Acá en las variables también va a haber relaciones que son lineales, que es lo que la mayoría de gente piensa, que solamente existen lineales, pero va a haber relaciones que no son lineales. Va a haber relaciones que no son lineales y tenemos que comprobar qué tipo de relación estamos observando. Muchas veces veo en las tesis que hacen variable 1 con variable 2 se relacionan. Ya está. Y yo observo que la relación no es lineal. Sé que esa relación no es lineal. ¿Y qué hacen? Me describen que es una relación lineal. O usan una técnica que solamente detecta relaciones lineales. Y eso genera errores. Al menos desde ahora ya saben que existe relación entre variables, pero no siempre son lineales. Otra cosa que deben saber, que exista relación no indica que hay influencia. Vuelvo a comentar, como la vida diaria. Que tú tengas relaciones con tu familia, que te relaciones con tu familia, tengas relaciones amicales o amorosas, o relaciones de tu trabajo, hay relaciones ahí, ¿sí? No significa que todos ellos, que tú tengas una relación laboral o amical, influyen en tus decisiones o influyen en ti. Todas las relaciones que tú observes no va a indicar influencia. Y eso también otro punto grave de las investigaciones, que solo porque ven relación piensan que ya influye, ya influyó, ya está influyendo.
comento una relación real, así que de repente fin de ciclo lo vean. La venta de helados, sí, la venta de helados tiene una relación muy grande con el número de muertos por ahogamientos en el mar. Tiene una relación, si no me equivoco, de 0.98, 0.90, algo así. Una relación casi perfecta. Pero ninguna depende de otra. Simplemente hay una relación. Hay que saber eso. Primero, que todas las relaciones no son iguales. Segundo, que donde hay relación no significa que hay independencia. Y te dice que la aproximación multivariada te genera modelos, pronósticos. Acá te da la definición de Córdoba Zamora, un libro muy usado por profesores antiguos que aplican estadística de manera manual. Yo a veces recalco que no voy a hacer de manera manual, pero voy a usar más en los software, porque también he hablado con muchos docentes, tanto suyos como de otros lugares, que a nosotros nos han educado todo a mano o todo a calculadora, pero cuando salimos a hacer la investigación, salimos a hacer cosas, no se hace a mano, mucho menos a calculadora. Tenemos que saber usar software para hacer cosas más precisas y obviamente con más cantidad de datos, mucho más rápido. ¿Qué te dice Córdoba Zamora? Te dice que definimos a la estadística como la ciencia que nos proporciona un conjunto de métodos, técnicas y procedimientos. ¿Para qué? Para recopilar, organizar, presentar, analizar con el fin de describirlos o realizar generalizaciones válidas. A veces va a haber ocasiones que tu investigación simplemente describir lo que está pasando. Y yo veo que está pasando tal y tal cosa. Vamos a esperar un minuto para que ingresen los demás. Sí, un minutito. Retomamos, ¿sí? A veces nosotros vamos a recibir información, de repente queremos hacer una investigación con el fin de describir, simplemente describir y ver lo que está pasando, nada más. Y también después, por lo que más se usa la estadística es con fin de hacer generalizaciones o inferir qué está pasando con una población.
Eso es lo que uno siempre va a tratar, ¿sí? De describir o hacer inferencias. A partir de una muestra, ¿qué está pasando con la población? Y hago un paréntesis aquí, porque es importante hacer una buena inferencia o hacer unas buenas descripciones. En primer lugar, les digo el caso de que varios congresistas, varias personas dicen, pero miren, esta forma de educar funciona en tal países, Indonesia, Francia, qué sé yo, China, y son gente que hace investigación, hace que sus alumnos sean muy buenos en el estudio. Hay que hacerlo aquí en Perú. Y eso he visto también recién en una reunión de profesores, que un profesor decía, miren, como en tal país las clases son sin semipresenciales, pero a ver, tenía un nombre que no recuerdo ahora, sí, pero que en la misma en el aula, sí, tú podías asistir o escuchar virtualmente al mismo tiempo. Y siendo realistas, creo que casi cualquier universidad nacional no tiene buenos equipamientos, buenos laboratorios, no tiene pizarras inteligentes. A veces ni, por ejemplo, comento en la Universidad Pedro, no tiene ni buenas aulas. ¿Mm? Y tratar simplemente de copiar sin ver la realidad o hacer un estudio es muy poco probable que funcionen nuestras ideas. ¿Sí? Híbrida sí está. El profesor sí quiero que sea híbrido. ¿Cómo es posible que otros lugares lo haga y nosotros no podemos hacer? Que lo logremos hacer en un futuro, ojalá. Pero decir que lo queremos hacer ya, que debemos que hacerlo, es un poco complicado. En primer lugar, a veces cuando son híbridas, necesitamos capacitar a la docente para el manejo de ciertas cosas, capacitar a los alumnos, pagar plataformas, pagar software. ¿Qué hago haciendo híbridas si no contamos con internet estable? Con bandas de internet que sean, no sé si será correcto decirlo, pero que sean potentes. No sé si es correcto decirlo, pero que sean bandas con muchos megas. Y eso pasa también con el método de enseñanza. ¿Cómo en tal país funciona? Hay que ponerlo aquí. ¿Qué pasa? Miren, si esto funciona imaginemos, en Indonesia, Dinamarca y China, que las clases son de 7 de la mañana a 7 de la noche, 9 de la noche. ¿Por qué nosotros no funciona? Y hay varios colegios así, se llama de jornada completa. Y yo tengo compañeros, y de mis compañeros que yo estudié doctorado, que ellos continuaron, yo no acabé mi doctorado todavía, pero los conocí, sí, desde la maestría los conocí, me comentaron cosas que eran un poco obvias, pero ya con alguien que vive la realidad es más preciso comentarlo. Decía que los chicos sí trataban de esforzarse, llegaban todos los días, pero llevaban sin comer. A veces los padres de familia no les llevaban ni el almuerzo porque trabajaban o no tenían dinero. Entonces, miren, quieren hacer algo bueno, obviamente que es bueno que quieran enseñar más, pero no ven la realidad, que primero hay que acabar con el hambre de los estudiantes, proponer, no sé, son ideas mías, no sé, proponer cosas de trabajo, hacer olla común, qué sé yo, para que los estudiantes vayan y puedan comer y tengan ganas de estudiar. ¿Qué hace un estudiante con la comida vacía? Con el estómago vacío. No puede aprender. Ahora, para las universidades nacionales, ¿qué le haces dando híbrido si no tiene internet en su casa? Si no tienes internet bueno en la universidad.
Si el profesor no tiene un lacto que sea capaz de proyectar y al mismo tiempo estar en clase, o el profesor no sepa manejar cierto software, o qué hacemos si no pagan licencia, no sirve. Se comienza desde lo que más pequeño a lo más grande, sin quererse copiar totalmente de algo que no es nuestra realidad. ¿Mm? Hay dos ramas, sí, o dos. Se dice que hay dos partes de la estadística, que la estadística se divide de estadística descriptiva y estadística inferencial. No son diferentes exactamente, van de la mano, ¿sí? O no son mutuamente excluyentes, porque si uno quiere hacer la estadística inferencial tiene que saber estadística descriptiva. Pero comencemos con lo primero. ¿Qué te proporciona la estadística descriptiva? Se denomina, te dice acá, se denomina estadística descriptiva el conjunto de métodos que te permiten resumir, ¿sí?, datos. Puede ser con tablas, gráficos o mediante a unos cálculos. La estadística descriptiva es la más sencilla, ¿sí?, que te va a permitir resumir, describir los datos. Puede ser tanto en tablas como en gráficos, y también poder hacer algunos cálculos básicos. Pero hay algo importante que tenemos que saber. No sé si esto pasa acá o pasa en algunos lugares, pero yo me imagino que cualquier estadístico hace lo mismo. Que tú sepas calcular en la descriptiva, calcules, multipliques y tengas tus resultados, y no sepas la interpretación, no te va a hacer valer nada. O te va a hacer valer un puntito. Porque lo importante es la información que tú obtengas, saber interpretarla. Saber decir qué significa lo que estamos encontrando. Si usamos tablas o gráficos no es porque me dé la gana a mí, yo lo entiendo y se acabó. Es para que otras personas, ¿sí?, otras personas o tu jurado o tu asesor te entienda, ¿sí? No es simplemente decir, yo ya lo hice, ya ahí está mi gráfico, ahí está mi tabla. No, tu trabajo es que ese resumen que estás haciendo sea entendible para muchas personas. De repente no para todas, porque a veces personas que no saben leer o personas que no saben tu trabajo lo van a desconocer, pero van a tratar de entenderlo, ¿sí? Siempre uno trata de resumir la información para que sea muy entendible, no para que tú solamente te entiendas. Ahora, la estadística inferencial te dice aquí que es el conjunto de métodos con los que se hacen la generalización o inferencia sobre la población utilizando la muestra. La inferencia puede contener conclusiones que pueden ser no ciertas de forma absoluta. ¿Cómo así? Entonces, ¿para qué el alumno puede decir, ¿para qué yo hago tanta cosa si no es totalmente cierta? Es que se maneja por probabilidades. Te puede decir, tu resultado es 95% seguro de que sea cierto. Pero ya sabes que hay un 5% de probabilidad de que hayas cometido un error. Mira, siempre y cuando tú hayas usado correctamente las técnicas y la teoría, ¿sí? Porque, por ejemplo, le comento para que se entienda. Uno hace estadística suponiendo esto, miren. Suponiendo esa... Caramba.
suponiendo esta formación. Suponiendo esta formación. Solo tengan en cuenta esta formación. Nada más. Tengan en cuenta esa formación. ¿Por qué quiero tenerlo en cuenta? ¿A qué se debe? Es que la mayoría de investigaciones se basan en esto. La mayoría de algoritmos se basan en esta forma. No lo van a entender mucho ahora, pero al menos imagínense que este son sus datos, la forma de sus datos. ¿Sí? Y acá hay otra forma. Acá hay otra forma. Es una forma de los datos. Forma de los datos. De repente no se entiende ahora, pero imaginemos que es una forma, un gráfico, es autográfico. Son formas, simplemente. ¿Sí? Y la mayoría de estadísticas de pruebas se hacen bajo esta suposición. Bajo esta suposición. ¿Sí? Si yo aplico la técnica correcta con esta suposición, con esta formita, voy a hacer correcto mi inferencia. Si me dice que me puedo equivocar 5%, entonces sí es correcto. Porque estoy usando la técnica y la formita correcta. ¿Sí? Eso como un requerimiento. ¿Sí? Pero imaginemos, si tú usas esto, que no es la que nosotros conocemos o la que más usamos. Si tú usas esta, ¿sí? Esta formita que está acá, aunque tu resultado te diga que es el 5%, el error que puedes cometer va a ser mentira. Te va a engañar. ¿Sí? Te va a engañar como si fuera tu ex. Te va a engañar. Te va a mentir. ¿Sí? Entonces, siempre es importante que todo vaya de la mano. Hacer un buen muestreo. Hacer también una buena técnica para que la confiabilidad que nos dice que va a tener sea verdad. Profesor, Dime. entonces en conclusión a lo que usted quiere llegar es que si yo hago la fórmula donde le puso la cara, bueno, si me quedan los datos en una gráfica como donde le puso la carita feliz estoy bien, y si me resulta la gráfica de la parte de arriba estoy mal. No es que esté mal, sino tienes que irte ya a otra parte de la estadística no paramétrica, técnicas que son menos robustas, que te dan menos información, que es más probable que cometas error. Siempre uno va a buscar la fórmula de la cara feliz, que hay que llamarle la campanita, que se llama la campana de Gauss. Uno siempre va a tratar de buscar esta forma, porque las estadísticas fuertes y robustas están bajo esta suposición. Se llama distribución normal. Y cuando tus datos no cumplen ese supuesto, todas las técnicas que conocemos va a bajar la robustez. Te dice, es 5% probable que te equivoques, pero no está cumpliendo con lo que dice ahí. Seguramente el error que puedo cometer es mucho más grande. Ahí te vas con cuidado. Te da una idea, tus formulitas te dan alguna idea, pero ya sabes que tienes que irte con cuidado. Así que es muy probable que cometas un error. Es como decir, ¿sí?, que para confiar en una persona, ¿sí?, necesitas que se comporte de una manera adecuada, que te respete, que te quiera, que te demuestre cariño, todo eso. Y es muy probable que ahí te quiera de verdad, ¿no?, con ese comportamiento. Pero ¿qué pasa si el comportamiento que tú observas, ¿sí?, es que no te contesta las llamadas, que no te responde mensajes, que se va a jugar fútbol con ese chinito, ¿cómo se llama? Con Miyachiro. Ya te provoca una duda.
¿sí? O sea, te provoca desconfianza. Acá es lo mismo. Que no se comporte como tú esperas, te va a generar desconfianza. Que lo que dice que te va a demostrar es muy probable que sea mentira. Algo así, algo así. Por eso es muy importante que todo vaya de la mano. Y como digo yo aquí, estas dos partes no son mutuamente excluyentes, ¿sí? Ya que para utilizar estadística inferencial requiero de estadística descriptiva, ¿sí? Si ustedes no comprueban, ¿sí? Por ejemplo, no comprueban ciertas cositas antes de hacer tus inferencias, es como una chica que salió un meme que decía, como la dieta de Melissa que te termina y no te avisa. Acá también, tú haces correctamente algo, esto no te va a avisar. Tú lo hiciste incorrectamente, tú debes saberlo. Por eso tú estás estudiando, para saberlo. Aunque tú lo hagas mal, tu cálculo te va a salir, tu fórmula te va a salir, tu disque confianza te va a salir. Pero si no estás respetando un buen muestreo o la distribución normal, va a estar mal tus conclusiones. Pero usted me puede decir, profe, pero hay varias investigaciones que ni lo toman importancia. Nunca he escuchado distribución normal. Nunca lo he escuchado. ¿Por qué? Hoy el gran problema, ¿sí?, que debería ser algo bueno, es el Turnitin, el antiplagio. Veo que ahora es el gran problema eso de ¿por qué, profe? ¿Qué es el problema? Si es bueno, obvio es bueno, pero todo el mundo, ¿en qué se está centrando? En citar o parafrasear correctamente un texto. Y he visto que todo el mundo, sí, todo el mundo se centra, mira, sangría 1.5, borde de página 2.5, esto va en comillas, las imágenes van con fuentes, no, el APA cambió y ahora no va con fuentes. Como que ahí genera desconfianza. Hasta ustedes ven en internet, se hace tesis, 0% de Turnitin, 0 plagio, y APA, y para todas las carreras no son APA. Ahí está ISO, Vancouver y el APA y otro más que no recuerdo, son 4 si mal no recuerdo. Y ahí está, que todo es plagio, pero nada es el fondo de la investigación. ¿Estará bien la investigación? A nadie le importa. Tú puedes poner en la investigación así, miren, para ser extremo, 2 más 2 es 10. Y lo citas correctamente o lo parafraseas correctamente. Ay, qué linda tesis. 0% de plagio, correcta tu tesis. Así muchas tesis están así. ¿Por qué? Porque se están concentrando en ¿qué? En el Turnitin. Vuelvo a repetir, a veces lo toman a mal. ¿El Turnitin es bueno? Sí, es bueno para saber agradecer la idea o citar la idea del autor y no robarnos esa idea. Pero yo creo que la mayoría de nosotros no quiere robarse la idea, ¿sí? No quiere robarse la idea. De repente citamos mal. La mayoría de nosotros no quiere robarse ideas si no citamos mal. ¿Es bueno aprenderlo? Sí. Muy bueno, pero no es lo importante. El fondo es lo importante y la forma o el Turnitin segundo. ¿Sí? Es como decir, mire, voy a hacer una investigación sobre el COVID y voy a centrarme en hacer bien mi investigación. Voy a poner bordes tal, voy a citar a tal autor, voy a parafrasear. Y así es que está bien mi vacuna, pues bacán, si no, pues ya está el Turnitin cero, ya no me interesa lo demás. Hoy día las tesis son así, desgraciadamente, ¿sí? Hay un meme y que es realidad, porque también está en páginas que recién acabo de ver, página de noticias, que una universidad X
que lleva 15 años, creo, 15 años, y la San Marco que lleva 100 años. La San Marco tiene algo de 10.000 tesis y la nueva universidad lleva algo de 40.000 tesis, si no me equivoco, pero algo por ahí es. Y uno sabe que la San Marcos sabe que es muy buena la Universidad San Marcos. ¿Mm? Pero ¿qué pasa? Que hoy día muchos se concentran en cosas que no deberían. Primero es el fondo, de ahí la forma de la tesis. Primero al alumno hay que saber decirle si está bien tu muestra, si está bien tu metodología que estás usando, si está bien el diseño, si está bien lo que tú has colocado, tu instrumento, y de ahí, una vez que está bien esto, le ven la forma. Esa es mi forma de pensar, ¿sí? No digo que ellos tengan la razón, mi forma de pensar. Ahora, lo que yo venía hablando es estadística paramétrica o no paramétrica, ¿no? Acá simplemente la mayoría de técnicas que nosotros vamos a ver se basa sobre la estadística paramétrica. La mayoría, casi todas las importantes se basan en esto. Y eso es más robusto, te da más seguridad. Y existe la no paramétrica, ¿m? Que no te da esa robustez ni esa seguridad, pero puedes obtener alguna información, pero ya sabes que tienes que irte con precaución, que puedes cometer errores más grandes de lo que piensas. Pero rara vez se usa esta, sí, rara vez. ¿Por qué? Porque miren, la estadística en sí es bonita. ¿Por qué? Porque casi cualquier distribución que tú tengas, cualquier cosa que tú encuentres en la vida, con cierta característica va a tener distribución normal. De cualquier cosa que tú conozcas, ¿sí? Que sea hombre o mujer, sí, profe, solamente es hombre o mujer. El dado, por ejemplo, el dado que tiene del 1 al 6, entre más veces lo lances, va a cumplir la distribución normal. ¿Mm? Por eso la estadística, y como les digo, esa formita del fantasmita o del cerrito es muy importante para tomar decisiones. ¿Mm? Muy importante para tomar decisiones. Esta formita, ¿sí?, se usa en los algoritmos de que te recomiendan música, te recomiendan cosas, te recomiendan películas, ¿sí? ¿Por qué? Porque se basan en esa distribución. Profe, pero a veces falla, me recomienda películas que no son. Obviamente te puede fallar. Primer motivo que te puede fallar, porque tiene ciertos errores. ¿Sí? Tiene ciertos errores. Pero donde he visto que funciona correctamente esta distribución es en Spotify, porque en los demás no he tenido la oportunidad de probar. Tipo, te va recomendando canciones de la mismo género, parecido género, que se puede equivocar, sí, porque hay ciertos errores que se pueden dar. Donde hay sugerencias, profe, hay sugerencias que a mí, por ejemplo, me sale sugerencia de música de niños. ¿Por qué me sale si no escucho eso? Ah, porque esa música de niños es la más escuchada en YouTube. Porque tú lo dejas al niñito que escucha toda la canción. Toda la canción escucha, va repitiendo una y otra vez. Y así siguen escuchando. Y por eso el algoritmo te recomienda esas canciones, que a veces no son buenas, o videos que no son buenos, pero son lo que los niños ven. Son las que tienen mayor reproducción por completo. Por eso te la recomiendan. Vamos por acabar la importancia de la estadística. En sí no existe actividad humana que deje de usar la estadística. Por ejemplo, yo sé que uno de ustedes, de repente, al menos uno de ustedes apuesta, para que lo entiendan, en el fútbol. Probabilidad, hay estadística.
Para aprobar el curso, estadística. La probabilidad que la chica que te guste, le gustes, probabilidad, estadística. Entonces, la importancia en el área científica es que realiza una descripción más exacta. Permite resumir resultados de manera significativa. Nos permite obtener conclusiones generales y específicas. Vamos con ciertas cosas que van a ser importantes, que lo vamos a usar muy a menudo. Medición, ya uno sabe que es medición, así que ahí no me voy a concentrar. En la población, profe, yo de población he escuchado un montón de veces, ya sé que es población, pero a veces sabemos qué es, pero no lo sabemos definir, no lo sabemos encerrar, no lo sabemos decir correctamente. Ya sabemos que la población es el conjunto de todas las unidades de observación o análisis, puede ser cosa, animalito, objetos, cuyas características se van a estudiar. Y mira una parte importante, la población debe definirse en términos de su contenido, extensión y tiempo. Comento un caso que es real. Un chico llegó con su tesis y me dijo, profe, mi tesis se trata de clima laboral en la tienda Topitoco. Yo y los demás jurados, sí, los demás jurados, en ese tiempo yo era, era encargado, si no era exactamente jurado, pero cuando no llegaba un jurado, estaba yo. Y escuchaba todas las exposiciones, escuchaba, yo era encargado de registros académicos. Sí, era cuando tenía 25 años, 25, 24, no me acuerdo. Y no era jurado siempre, jurado, 2 veces he sido jurado en esa universidad, pero escuchaba las exposiciones. Y un chico dijo eso, profe, señor el jurado, mi tesis se trata sobre el clima laboral de la tienda Topito. Y yo, como todos los jurados, suponíamos que había estudiado al menos todas las tiendas Topitoco. ¿Por qué? Porque no había especificado si era Topito de Chiclayo, si son todas las de Chiclayo o todas las del Perú. Y le preguntamos pues, me dicen, no, profesores, solamente ha sido de la tienda Topito que está ubicada en la calle Arica. Entonces, acláralo, enciérralo. El clima laboral, sí, eso es lo que tú vas a estudiar, correcto, se entiende. Pero tu población sería todos los clientes que acuden a la tienda Topito que está ubicada en tal lugar en el año 2021 o 2022 o 2020, cuando estés haciendo la tesis. Esto de aquí sí es muy importante. Y es interesante al mismo tiempo, ¿sí? Ojalá que se pueda entender. ¿Qué te dice esa parte? Si la población bajo estudio no es muy grande, y esta parte no es muy grande en el sentido de que de la cantidad de sus elementos, y si cuentan con los medios económicos y tiempo suficiente, la investigación se realiza con todos los elementos de la población. Ahí se hizo un debate hace unos años por varios profesores. Yo era menor, pero era terco, ¿sí? Y más cuando yo era estudiante. Yo estudiaba en ese momento doctorado y enseñaba en otra universidad. Y venían con esa idea. No. ¿Por qué vas a estudiar toda la población? Tienes que siempre tener muestra. Pero, por ejemplo, en mi caso y en caso de varios de mis compañeros,
teníamos como 30 o 20 de población. Y cuando hacíamos la formulita de la muestra, me salían, por ejemplo, si tenía 30, me salía 28, 27. Y no tiene mucho sentido. Porque si yo puedo encuestar a la población, ¿para qué voy a la muestra? Siempre que sea posible va a ser mejor describir una población. Siempre que sea posible. Porque tampoco sería mentirle yo a ustedes que siempre tienen que estudiar a la población cada vez que se pueda. Siempre, siempre. No, va a haber excepciones. Primera excepción, por ejemplo, imaginemos que ustedes estén en control de calidad de cualquier cosa. Pongo como ejemplo básico. Y te dicen, mira la calidad del atún, del lote de 1000 cajitas de atún. Ah, ya, ¿qué voy a hacer? No voy a abrir todas las cajitas de atún, no voy a malograr todo el lote para saber que están bien. Hago un muestreo. Entonces, hay ocasiones de que tú no debes estudiar a la población, no porque no puedas, sino porque no se debe. Porque al momento de estudiar la población, la vas destruyendo. Y eso de ahí, creo que yo tuve una discusión con un profe de metodología, pero esa discusión me dio idea de generar un poquito en mis textos y en clase narrarlo cuando puede suceder para que el alumno lo entienda. Por ejemplo, yo antes no lo explicaba porque no me pasaba por la cabeza que no lo iban a entender. Y como la clase a veces no alcanza el tiempo, pero gracias a esa discusión que tuve, esa discusión generó conocimiento nuevo que yo debería siempre proyectar a los estudiantes. Siempre cuando hay un desacuerdo, te genera nuevos conocimientos para que tú poder enseñar o poder aprender. Entonces ya saben, no siempre que se pueda estudiar la población, ¿sí? Va a haber ciertos criterios de que debemos tener en cuenta. Profe, pero si mi población no la destruyo y simplemente es tomar una encuestita, entonces hazlo a toda tu población. Antes si decía, no, esta población muestra, ¿para qué ponerle este nombre? ¿Por qué querer inventar? ¿Por qué a veces unos investigadores quieren inventar nombres? Población muestra, es tu población nada más, tu población y punto. Entonces, pero profe, entonces si me muestre pequeñita como 30, 40, siempre estudio mi población, tampoco sería correcto decirte que siempre. Comento el caso de la misma Universidad de Tumbes. Me llamó un docente para apoyarle en algo básico sobre el muestreo. Yo, como digo, soy el nuevo en la universidad, el más nuevo. Bueno, de mi facultad, mejor dicho. Y me llamaron y a ver, profe, ¿qué trata? Todo chévere. Y me dijo que le habían dicho que con 70 de población debería encuestar a todos, pero no sabe qué decirle al jurado. Y digo, profe, entonces explíqueme por qué, cuál es el motivo que no puede encuestar a todos. Ah, mira, pasa esto. Y me dijo que por cada seguimiento al docente que iba a hacer, gastaba 1500, 1400, 1700 soles por cada toma de muestra. Ah, digo, ahí está, profe. Al señor de los jurados tienes que decir lo que me acaba de decir, que el costo para el seguimiento de cada unidad o cada elemento así asciende a tal precio y no contamos con los medios suficientes. Y esta es la justificación porque no trabajo con toda la población, aunque sea pequeña. También es algo que uno puede decir.
Un ratito, por favor, un momentito. Me están llamando. Entonces, lo que vamos ahora a ver es la muestra. ¿Mm? Ya sabemos que no siempre es bueno estudiar la población, aunque se pueda. Profesor, Dime, te escucho. disculpe, estoy teniendo problemas con mi conexión. Le quería pedir permiso para poderme retirar. Ya, correcto, correcto. Disculpe, gracias. Ya está. Entonces, aquí hemos hablado de la población, que no siempre es bueno, que tenemos que tener criterio cuando sí y cuando no estudiar la población y el por qué. Ahora, si ya sé que no puedo estudiar a la población, voy a estudiar una muestra. Ya sabemos que la muestra es un subconjunto de la población, ¿sí? Pero acá hay algo que en mi doctorado me desanimó llevarlo, me retiré por este motivo. ¿Mm? Porque mi profesor de metodología de nivel doctoral, ¿qué me dijo? Ah, la muestra simplemente es vas a internet, pones la formulita y ya está. Y eso es mentira, ¿sí? Si todo está correcto, de repente sería suficiente poner una muestra, una formulita y ya está. Sí, pero esos son cuando simulas muestras. En la vida real, tomar muestras es un poquito más complejo que simplemente poner una formulita y ya está. Y más en nivel doctoral. En bachiller puede ser que sea sencillo tomar la muestra, pero en nivel doctoral ya no, porque en nivel doctoral te piden hacer diseños experimentales de repente, o técnicas nuevas, o crear instrumentos de recolección de datos. ¿Mm? Y era un poquito terco el profe, entonces como veía que hablaba esas cosas, yo me retiré, ¿sí? Me retiré por el motivo de que a nivel doctoral un profesor no puede estar diciendo esas cosas, que la muestra es simplemente una formulita que agarro de internet y ya está. Hay un montón de fórmulas, en primer lugar, ¿sí? La más básica es la que se puede aplicar en internet, obviamente, pero decir que simplemente iniciamos sesión otra vez. Entonces, como iba diciendo, un muestreo no es simplemente agarrar elementos de la población, sino agarrar elementos representativos en la población, sí, que representen la población. Esa es una buena muestra, que el que la muestra que yo tome, sí, represente correctamente a mi población. Eso es lo más importante.
¿Por qué? Uy, ¿por qué? Porque miren esta. Que imaginemos que vamos a tomar una variable sencilla que es el sueldo. Imaginemos que tomamos a 5 personas. Y acá dicen ganan 1000, ganan 1020 y ganan 1010. Y por acá ganan 800 y por acá ganan 700. Imaginemos, es un ejemplo. Y por acá dos más encontré. Estas dos personas ganan 50.000 y esta gana 40.000. A ver, un ratito. A ver, aquí, ¿qué puede pasar? Que yo agarre, imaginemos, como no, yo agarro, mi población es esta, ¿sí? Y como digo, es agarrar cualquier elemento de la población. Y justo agarro estos dos. Y en promedio los trabajadores de Tumbe ganan 45.000 soles. Este ejemplo es obvio porque lo estamos mostrando, pero en la vida real no son tan obvias las diferencias. Entonces, tiene que ser una muestra pero representativa. Una muestra representativa. La unidad de análisis creo que lo más sencillo es a quién le sacas la información. La unidad de análisis es a quién tú le sacas la información, de quién tú obtienes la información. Por ejemplo, si estamos estudiando los pesos de los estudiantes, imaginemos variables sencillas, peso de los estudiantes, ¿quién es la unidad de análisis? Cada estudiante. Si estamos estudiando el desempeño de los trabajadores de tal lugar, cada trabajador es la unidad de análisis. Acá nos dice el dato. El dato es el valor o respuesta que adquiere la variable. Facilito. Por ejemplo, si digo el peso a el dato que pesa 40 kilos, 50 kilos, el dato que yo obtengo. La constante sí es algo que no cambia, algo que se mantiene siempre con el mismo valor. Ahora, el estadígrafo, ¿sí? El estadígrafo es una medida, ¿sí? Básicamente, ustedes leen eso y yo les digo otra cosa. Son todas las medidas, ¿sí?, que se obtienen de una muestra. Todas las medidas que se obtienen en una muestra, por ejemplo, la media, mediana, moda, división estándar. Todas esas medidas se llaman estadígrafos. Y profe, y las medidas que se obtienen de la población se llaman parámetros. Se llaman parámetros. La variable, la característica que nosotros queremos estudiar, y obviamente siempre varía, no es estable, ¿sí? Esos indicadores mayormente se usa para comparar, por ejemplo, qué tan bien está yendo el Perú,
o la empresa con un indicador. Ahora, eso es importante, el marco, si es usado más en la estadística que vamos a estudiar. El marco referencial o marco muestral, simplemente es donde tú encuentras a toda tu población y va a ser fácil de identificarlos. Por ejemplo, si yo quiero sacar una muestra de todos los estudiantes matriculados en el curso de estadística, ¿cuál sería el marco referencial? Las asistencias o las matrículas. Si todos los estudiantes matriculados van a estar en una lista, eso es mi marco muestral o mi marco referencial. Ya está. Ahora sí, vamos a hacer una parte importante, que aquí vamos a tomar un poquito más de tiempo para aprenderlo. La clasificación de las variables y sus escalas. La clasificación de la variable por su naturaleza, que es lo común, que es lo que se debería aprender siempre, es que se dividen o se clasifican entre cualitativa y cuantitativa. Nada más. Cuantitativa y cualitativa. Pero al mismo tiempo la cuantitativa se divide en dos, en discreta y continua. ¿Sí? La cuantitativa se divide en dos, en discretas y continuas. ¿Cómo así discreta y continua? Facilito, ¿sí? Recuerden que discretas y continuas no son escalas. A veces en internet ponemos escalas de la variable y te aparecen discretas y continuas. No. Hasta ahora estamos viendo clasificación por la naturaleza y nos estamos dando cuenta que las cuantitativas también se dividen en discretas y continuas. Pero ¿qué es discreta? ¿Qué es una cuantitativa discreta? Básicamente las variables que solamente pueden tomar valores enteros. Por ejemplo, número de hijos. Yo tengo un hijito, dos hijitos. Número de hermanos. Tengo dos hermanos, un hermano. Número de celulares que tienes. Tengo uno, tengo 10, tengo 20. Tú no puedes decir, tengo 1,2 hermanos. 1,7 hermanos. No se puede, no tiene coherencia decir esas cosas. Entonces, las cuantitativas discretas solo pueden aceptar números enteros. O es aquella que se expresa solamente en números enteros. Ahora, las cuantitativas continuas. Las cuantitativas continuas. ¿A qué se refiere? A cualquier variable que se puede expresar tanto en número entero como en número decimal. Por ejemplo, el peso. El peso, ¿sí? Tú puedes decir, profe, yo peso 40 kilos, 50 kilos, 60 kilos, pero también es correcto decir, yo peso, profe, 60,83 gramos, 80 kilogramos, o 70,33, 70,55, o yo mido 1,53. ¿Es correcto? Esa es la gran diferencia entre cuantitativa discreta y cuantitativa continua. Esa es la gran diferencia. Ahora, esta parte son las escalas, ¿sí? La variable cualitativa se van a dividir en dos partes, o tiene dos escalas, perdón, una escala nominal y una escala ordinal.
una escala nominal y una escala ordinal. Las cualitativas se dividen en escala nominal y en escala ordinal, nada más. Pero ¿qué significa cada una de ellas? ¿Qué es? En la variable cualitativa nominal se refiere a variables que no son obviamente numéricas, pero no admiten un orden de jerarquía. Es importante decir, un orden de jerarquía, por ejemplo, el sexo, estado civil, profesión, color de pelo. Como un orden de jerarquía, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, que yo diga hombre o mujer, no puedo decir nada, hombre va primero o mujer va primero porque es más o porque es menos. Que tú seas soltero, casado, viudo, divorciado, amigo con derecho, no te hace más ni menos persona. No es que los de estado civil solteros son mejores que los casados son mejores que los viudos, qué sé yo. O también, por ejemplo, la marca de gaseosas, profe. ¿Qué marca de gaseosa le gusta a usted? Pepsi, Coca-Cola, Serenat. Si le pregunto qué cerveza le gustan, no conocen porque no toman. Entonces, los gustos por las marcas es nominal. Porque tú no puedes decir, no, esta marca, por ejemplo, Pepsi, es peor que la Cola Real o que la Fanta, porque te gusta a ti. Simplemente son variables que se dicen de etiqueta, que solamente varían porque tienen un nombre diferente, pero ninguno lo hace mejor que otro. Pero a diferencia de la cualitativa ordinal, es que esta lleva un orden jerárquico, ¿sí? Un orden pero de jerarquía. Por ejemplo, te dice acá que nivel de instrucción. El bachiller, maestría, ¿sí? Yo he leído, ¿sí?, que sale en internet, no tiene grado de su título. El título no es un grado, por si acaso. Bachiller, maestría y doctorado y tal PhD también. Pero hay que saber, ¿sí?, que esos ahí tienen un orden. Pues primero es el bachiller. El bachiller es menos categoría que un magíster. Un magíster tiene menos categoría que un doctor. Pues simplemente es el grado, ¿sí? El grado. No que la persona sea mejor o sea peor, simplemente el grado sí es mejor. El grado de doctor es mejor que el grado de magíster. En el ciclo académico, que tú estés en primero y otro en segundo, quiere decir que el que está en segundo tiene más conocimientos, es un mayor grado, pues, en segundo, ha llevado los cursos que tú recién estás llevando. En los cargos administrativos, por ejemplo, en la universidad, ahí está el rector, vicerrector, decano, director de escuela, director de departamento, director y director de escuela. Son cargos que tienen un orden de jerarquía, porque también puede decir, profe, pero a ver, lunes a domingo tiene un orden, correcto, tiene un orden, pero uno no puede decir, no, el lunes es más que el martes, pero menos que el miércoles, o el domingo es más que el lunes, pero menos que sábado. No podemos decir eso de ahí. No podemos decir eso de ahí, no tiene sentido. Sí, porque el orden, aparte, tiene que el orden ser jerárquico. El orden tiene que ser jerárquico. Ahora, esta de acá viene a ser la más complicadita, podría decirse. La cuantitativa. Sí, las cuantitativas se dividen en dos:
la de intervalo y la escala de razón. Escala de intervalo y escala de razón. Y creo que con esta vamos a acabar. Voy a explicarla, pues es un poquito difícil entenderla a la primera, creo yo. Primero, la escala de intervalo te dice que el cero es relativo, no hay cero absoluto. Y te ponen por ahí, te narran de ejemplo los grados o la temperatura en grados. ¿A qué se refiere que el cero no sea absoluto? ¿A qué nos referimos? Se refiere que ese cero no indica ausencia de la característica que estamos midiendo. Que te digan a ti hay 0 grados no significa que no hay temperatura, pues significa que hace frío, solamente que es un tipo de medición. 0. Otra cosa que tampoco puedes hacer en esta escala, decir que 10 grados 10 grados es la mitad de temperatura de 20 grados. No puedes hacer esas operaciones. Ese tipo de operaciones no puedes hacer de igualdad o desigualdad. No podemos hacer más operaciones que decir que es igual o desigual. Más que eso no se puede hacer. Cuando también es de intervalo, por ejemplo los exámenes que ustedes dan. Porque imaginemos que el examen es como una coreografía, o como una pintura, o como un cantante, una canción que tú estás cantando, y tienes jurados. Imaginemos que tu examen es como cualquiera de esas cosas que mencioné, y tienes jurados que son tus docentes, diferentes docentes. Entonces, que tú en tu examen saques 15 no significa que el otro profesor te ponga 15 igual. De repente ese profesor le pesa más el orden, o él verifica más el procedimiento, que no sea tan directo, o de repente simplemente verifica la respuesta. Cada persona tiene su propio criterio que considera importante, ¿sí? Por ejemplo, yo con mi papá tenemos una diferencia, así que mi papá, por ejemplo, usa más las demostraciones, más usa la calculadora, cosas a mano, ¿sí? En la parte X de estadística, y yo pues evalúo más de repente, aplicación con software. Somos de la misma carrera, pero evaluamos un poco diferente. Entonces, me pueden decir ustedes, profe, pero cuando es para marcar, ya no puede decir que es de intervalo, porque para marcar solamente son 1 si es correcto, 0 cuando es incorrecto. En esa parte tiene sentido que tú me digas, profe, pero ahí no participa un docente, simplemente es un punto, sí, es cierto, un punto, sí, es mentira. Sí, correcto, ahí no participa el docente, que por el criterio del docente no, pero que tú saques 5 y tu otro compañero saque 15, tú no puedes decir que exactamente tú sabes 3 veces menos que tu compañero que sacó 15. O que tu compañero que sacó 15 sabe exactamente 3 veces más que tú. No puedes hacer esa clase de comparaciones. Por eso los exámenes, las cosas que se manejan en puntajes, son de escala de intervalo. Otro ejemplo, cuando le preguntemos a los jóvenes y señoritas, le preguntes tú, a ver, ¿qué te parece? Imaginemos el comedor de la universidad. Yo no conozco, por ejemplo, hasta ahora no conozco la universidad. Llevo 2 años
en la universidad, pero no la conozco porque inicié en pandemia. Entonces, yo estoy suponiendo que ustedes conocen algún cafetín de la universidad. Y dicen, profe, para mí, para mi gusto, del 0 al 20 yo le pongo una nota de 10. A ver, tú, Flor, dime, ¿qué te parece? Profe, yo le pongo un 18. Tú, Kevin, tú, Luz, dígame, 15, 8, 0, pero yo le pongo 0. Melissa, le pongo un 9. Entonces, como esas son percepciones y son puntajes que tú das, y como todas las encuestas, si se basan en puntajes, son escala de intervalo. Al menos que la encuesta te diga, la encuesta se va a basar en bueno, malo, regular, excelente. Ahí es ordinal. Pero si la encuesta, al final, la encuesta que tú aplicas, ¿sí? Profe, la pregunta de mi encuesta está de bueno, malo, regular, bueno, malo, regular. Entonces, ¿es ordinal? Cada pregunta sí es ordinal, obviamente. Pero si a ti te piden un puntaje final de la encuesta, sumas los puntajes de cada pregunta y se convierte en interválica. Pero si tú al final de tu encuesta haces puntajes y esos puntajes están categorizados, por ejemplo, que tú saques de 60 a 80 profes, significa que están muy descontentos, del 90 a 100 que están contentos, entonces ahí lo transformas a ordinal otra vez. Pero todo lo que sea basado en puntajes es de intervalo, ¿sí? Es de intervalo. Por el momento hasta aquí nos vamos a quedar, ¿sí? Hasta aquí nos vamos a quedar, hasta esta parte. ¿Alguna pregunta? Por si acaso la diapositiva ya está en aula, hasta la segunda unidad están todas las diapositivas subidas. ¿Alguna pregunta? Si no hay ninguna pregunta, entonces nos retiramos. Sí, cuídense, nos vemos el lunes, creo. ¿Sí? Hasta luego, cuídense. Sorry. Dime. Profesor, sí, con mis compañeros queríamos saber si es que la modalidad de enseñanza va a ser netamente virtual en su curso. Sí, hasta donde veo, sí, netamente virtual. Ok, profesor, muchas gracias. Ya, hasta luego, chicos, cuídense. Hasta luego. Ok, pues hasta luego. Hasta luego, profesor.